Y entonces nos quedamos en la literatura hebrea, ¿no? Entonces hablábamos de la Biblia y de cómo se desarrolló en medio de estos tiempos, ¿no? Luego entonces vamos con la literatura griega y entonces la literatura griega todavía es muy reconocida por el tema de los mitos, ¿sí? Cuando hablamos de la literatura griega estamos hablando de esos dioses, que el dios, es que se me olvidan los nombres, pero, ay, no se me olvidaron. Oiga, sí, tan raro, Poseidón, Hades, bueno, todos esos que también aparecen como en películas que son muy utilizados. Digamos que los griegos tenían que el dios del amor, que el dios del agua, que el dios del pan, que el dios del vino, que el dios de la ira, de la tristeza, mejor dicho, eso eran dioses y dioses por todo lado. Por ende, todo lo que se escribía o la mayoría estaba muy enfocada en esto. Si hablamos de literatura griega, sí o sí tenemos que hablar de dioses. Es una literatura muy fantasiosa, rica en mitos, o sea, muy alimentada por el tema de los mitos, de la filosofía, de los ideales. Y adicional a eso, también pues tenía mucho contenido de epopeyas. Recordemos que las epopeyas es la historia de héroes contada, pero con un poco de fantasía, ¿no? Con habilidades un poco fantasiosas. Entonces, básicamente era eso. Dice que fue la base de la cultura occidental, por ejemplo, la Ilíada y la Odisea, que es muy conocida de Homero, que narra la guerra de Troya y el regreso de Odiseo. Entonces, combina todo, combina la filosofía, combina la epopeya y combina los mitos. Entonces, la literatura griega normalmente es así. Debemos decir, chiquitos, que los griegos bueno, han tenido bastante aporte en todo en general. Entonces, su cultura, su conocimiento, sus habilidades también científicas y demás, pues eran muy, muy buenas y nos han dejado un legado bastante bonito. Luego vamos a la literatura romana. Entonces, la literatura romana dice que es inspirada en la literatura griega, pero con un estilo propio y una visión política e histórica. Entonces ya ahí como que la literatura romana ya se amplía un poco más. Eh, no sobra decir, chiquitos, que los griegos fueron los que nos dieron como tal los primeros pasos al alfabeto que utilizamos hoy en día, ¿sí? Como esa primera base de alfabeto fue dada por los griegos, entonces también por eso es tan importante todo el tema de la literatura griega y su influencia. ¿Listo, chiquitos? No sé si hasta ahí tienen alguna duda o alguna pregunta, aporte. Este videito pero ahorita lo acomodo. ¿Listo, chiquitos? Ahorita lo acomodo para que lo puedan ver finalizado. Vamos a ver entonces ahora el concepto de literatura antigua. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo? Gracias, mi Gaby hermosa. Es el conjunto de textos escritos en las civilizaciones antiguas con fines religiosos, morales, históricos o poéticos. Son obras que han perdurado por su profundidad espiritual, estética y su reflejo del alma humana. Muchísimas gracias, mi Gaby. Entonces, mis amores, yo creo que para no confundirnos, y creo que el término más fácil cuando hablamos de literatura antigua es tomarlo literal. Es la literatura de las primeras civilizaciones o la literatura de las civilizaciones que antiguas. ¿Listo? Predominaba qué? La religión y la historia. ¿Listo, mis chiquitos? Y todo el tema de los dioses, para que por favor no se les olvide. Entonces estaba muy permeada por esos tres temas principales, ¿vale? Vamos a ir a las características para que podamos también comprender y ampliar un poquito más, ¿listo? Entonces, características de la literatura antigua. Les voy a pedir, por favor, que me ayuden leyendo una a una y las voy explicando. ¿Quién me ayuda, por favor, con la primera? Meli, muchas gracias. Carácter oral en sus orígenes, luego transcrita. Las historias primero se contaban de boca en boca y, con el tiempo, se describieron en tablillas, papiros o pergamino.
Muchas gracias, Mary. Mis chiquitos, al no haber un alfabeto, sí, al no haber una escritura estandarizada, al no tener las herramientas, porque como les expliqué era bastante complicado, la mayoría de la literatura se transmitía de forma verbal, de forma oral, ¿sí? Entonces habían personas que se llamaban copleros y se me olvidó la otra parte. Ay, espérenme que me vuelva los copleros y los juglares, ya me acordé, los juglares y los copleros, que eran personas que se encargaban de aprender la literatura, de conocerla, de inventarla muchas veces, y ellos lo que hacían era eh, viajar de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo y demás, y transmitir la información a las personas, y de esa manera era como se culturizaba, ¿sí? Adicional a eso, como les dije, como no había un alfabeto establecido, pues se podía escribir de muchas maneras. Y la forma claramente para que se pudiera entender, pues era de forma verbal, para que se hablara como un mismo lenguaje. ¿Listo? Entonces, para que por favor lo tengan presente. Vamos con la segunda. ¿Quién me ayuda, por favor, con la segunda? Lina, muchas gracias, hermosa. Em, Presencia constante de dioses y fuerzas sobrenaturales. Lo divino estaba presente en casi todos los relatos. Los dioses actuaban, intervenían o castigaban a los humanos. Muchísimas gracias, Lina. Entonces, como ya se los había dicho, el tema de los dioses era súper recurrente en la literatura antigua. Entonces, si ustedes en algún momento van a estudiar o van a leer o van a profundizar, se van a encontrar mucho todo este tema mitológico y todo este tema de los dioses y demás. ¿Listo? Como les dije, eso había dios de todo. Entonces, van a encontrar un montón de escritos de dioses de absolutamente todo. También hay narrativas un poco más enfocadas en guerras, en actuaciones y todo ese tema de superpoderes y demás. Eso, pues teniendo en cuenta todo el mover, o más bien todo el tema, ay, se me fue. Sí, como el mover o la categoría literaria que había, ¿listo? Luego tenemos uso de mitos y leyendas como forma de explicar el mundo. Se usaban cuentos simbólicos para explicar el origen del universo de los hombres o fenómenos naturales. Claramente, chiquitos, no, como les dije, no había ciencia todavía, no había todos estos estudios, entonces cada quien como que se inventaba su teoría, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el sol se juntó con la luna y eso dio vida, ¿sí? A todo lo que hay. O también decían que del agua, que de los peces, que no sé qué, que había salido y que ya se había transformado y de esa manera surgió el humano, ¿sí? Entonces todo era muy simbólico y pues como cada quien tiene o cada uno de nosotros tiene un pensamiento diferente, pues cada quien escribía lo que le parecía, porque no habían como fundamentos científicos aún para poder explicar las cosas y cómo se iban dando. ¿Listo? ¿Quién me ayuda, por favor, con la siguiente? ¿Nadie? Aymar, dale mi corazón, gracias. Lenguaje simbólico y elevado. El estilo no era simple, usaba metáforas, repeticiones y un tono solemne para dar más belleza o profundidad. Muchísimas gracias, Aymar. Leer literatura antigua es muy denso porque ya adornaban de más. Entonces hay muchas cosas que no se entienden, ¿sí? Era muy simbólico, muy adornado, muy nutrido. Entonces realmente leer literatura antigua es denso. O sea, eso debe ser para alguien que realmente le guste todo ese tema, porque normalmente, por ejemplo, a mí me parece que es aburrido, que es denso, que es difícil de entender, ¿sí? Entonces, porque era demasiado profundo, me parece a mí, ¿no? Dice función moralizante o religiosa. Los textos enseñaban valores, reglas de conducta o creencias religiosas, no eran solo para entretener. Siempre ha sido así, ¿listo? Chiquitos, eso no cambia. Dice personajes arquetípicos. Entonces, para que por favor entiendan a qué se refiere personajes
perdón, arquetípicos. Normalmente esto se refiere a ideales, es decir, ideas de las personas, cosas como que se fabrican. Entonces, tenemos héroes, sabios, dioses, reyes. ¿Listo? Los personajes representaban ideales, es decir, el valor, la sabiduría, el poder o la fe. ¿Sí? Y eso es arquetípicos. Y por último, transmisión de valores como la justicia, la valentía y la fe. Están muy enfocados en todo el tema de la guerra, de el heroísmo, de ganar batallas y demás. Las historias ayudaban a enseñar lo que estaba bien o mal y a formar el carácter de los pueblos. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chiquitos? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran decir? Nada, listo. Tenemos diferentes tipos de literatura en la literatura antigua, chicos. No es la única, pero sí eran las que predominaban, ¿sí? Y si se dan cuenta, son las mismas que existen hoy en día, ¿sí? Entonces, cuando yo les decía que no era que cambiara mucho, es totalmente cierto. Se va sosteniendo a lo largo del tiempo, sino que se va como encajando, organizando, pero siempre ha existido. Entonces tenemos la épica, que la épica siempre va a hablar de héroes, batallas, héroes, hazañas heroicas y demás. Por ejemplo, la Ilíada de Homero. Tenemos la mítica que claramente habla de narraciones míticas, es decir, simbólicas. Y en este caso son muy enfocadas, sobre todo en la literatura antigua, al origen del mundo y los dioses, ¿sí? Entonces tenemos acá un ejemplo y es la Teogonía de Hesíodo. Tenemos la religiosa predominante durante toda la historia, que son claramente pues textos sagrados que hablan de la relación entre lo humano, lo espiritual, lo divino. Y por ejemplo tenemos Génesis, ¿vale? Tenemos la didáctica, que básicamente es a lo que busca es enseñanzas morales o filosóficas. Dentro de la didáctica también podemos encontrar todo el tema de la poesía y de la narrativa y esas cositas, ¿listo? Y acá tenemos un ejemplo que son los proverbios de Salomón. Y por último tenemos la histórica, que básicamente siempre se está enfocando en contar hechos reales. Cuando hablamos de historia estamos hablando de cosas reales, de cosas que sucedieron. Y tenemos como ejemplo los anales de Roma. ¿Listo, mis amores? No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Es importante que pensemos en estas preguntitas chiquitos, que las respondamos, pero pues lo vamos a dejar para hacerlo en forma personal. Bueno, pero entonces, ¿por qué la literatura antigua se contó primero de forma oral? Es importante que recordemos eso, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? ¿Qué papel tienen los dioses en las historias antiguas? Entonces también importante, venga, ¿por qué tanto Dios? ¿Qué pasaba? ¿Qué sucedió? ¿Qué los llevaba a eso? Entonces también tener eso presente. ¿Cómo se usan los mitos para explicar el mundo en la literatura antigua? Entonces, ¿cuál era el uso de los mitos? ¿Por qué surgen los mitos? Debido a que hay tanta mitología, porque la mayoría de literatura antigua es mitología. Digamos que no había una certeza de nada, entonces en su mayoría es pura mitología. Y por último, ¿qué valores nos pueden enseñar los textos de la literatura antigua? También es importante que pensemos en eso. ¿Qué valores nos puede dejar? ¿Qué enseñanza nos pueden transmitir? ¿Listo, mis chiquitos? Vamos a ir con los datos curiosos. Les voy a pedir, por favor, que me ayuden leyendo. Voy a iniciar con el primero, pero entonces para que por favor me ayuden leyendo ahí los otros. ¿Listo? Entonces tenemos el primero. El poema de Gilgamesh, de Gilgamesh, es el poema más antiguo conocido, con más de 4.000 años de antigüedad. Imagínense en eso. Es una vaina impresionante. No es muy largo, entonces si quieren como de pronto profundizar y demás, para que vayan, lo lean y se den cuenta más o menos cómo era. Lo que les digo, a mi parecer, me parece que es tedioso, que es como un poquito incomprensible, pero bueno, también son épocas diferentes, ¿no? ¿Quién me ayuda con el segundo, por favor? Sofi, gracias. El
En literatura egipcia, muchos textos importantes, como los textos de las pirámides, fueron escritos para los faraones en sus tumbas. Muchas gracias, Sofi. Imagínense que una de las cosas o una de las riquezas más grandes que tenemos cuando hablamos de literatura antigua son esas que están escritas en las tumbas, porque también debemos saber que hubo mucha que se perdió, o sea, hay mucha literatura que nunca vamos a saber. Entonces, lo que se tiene es muy poquito. Y una de esas, pues, es las que se escribieron en las tumbas. Aleja, el siguiente, por favor, hermosa. Homero y las épicas griegas. La Ilíada y la Odisea no fueron solo escritas por Homero, sino por varios autores a lo largo del tiempo. Gracias, Aleja. Entonces, la Ilíada y la Odisea se le atribuye a Homero porque es de quien conocemos como tal la autoría, pero no fue escrita solo por él, sino que también, bueno, también eso pasaba, chiquitos, al transmitirse la literatura de forma verbal, de forma oral, pues básicamente habían muchas modificaciones, ¿sí? Si yo era el que iba a llevar el mensaje, yo podía generar cambios en ese mensaje y enriquecerlo. Entonces también por eso como que la mayoría de la literatura antigua también se le atribuye a varios autores o hay muchos que ni siquiera tienen autor precisamente por eso, porque como cada quien le colocaba su cosita. Ayúdanos con el siguiente, Juan David, por favor. Alfabeto griego. Introdujo el sistema fonético, lo que cambia la forma de escribir en el mundo. Muchas gracias. Entonces, lo que les decía, chicos, la raíz de nuestro alfabeto fue por los griegos y es lo que conocemos hoy en día como el tema de la fonética, que es todo el tema del uso de las consonantes con las vocales para crear sonidos y de esa manera generar palabras para que sean comprensibles de forma escrita para todos. Entonces fueron los griegos los que fueron usados por el Señor para darnos esa riqueza. Lina, siguiente, por favor, hermosa. Mitos griegos explicaban fenómenos naturales, como el ciclo de las estaciones. Muchísimas gracias. Los mitos buscaban era justificar el porqué de las cosas, ¿sí? Entonces, entre esas, pues básicamente, ¿qué pasaba? ¿Por qué se estaban dando las estaciones? ¿Listo? ¿Quién me ayuda con la siguiente? Gracias, mi Meli. ¿Es la de primeros libros? Sí, Primeros libros. En Mesopotamia, los libros eran tablillas de arcilla con escrituras cuneiformes. muchas gracias, ya lo vimos, ¿no? Entonces fueron los primeros libros, lo primero que se escribió. Yo decía, uy, pobres, ¿no? O sea, eso debería ser muy tedioso uno ahí, mejor dicho, y donde le quedara mal que, ay, no, yo creo que era muy complejo. Recuerden, escritura cuneiforme es el uso de una punta y una piedrita para ir marcando, ¿listo? Eso es escritura cuneiforme, para que por favor no se les olvide también eso que es importante. Dice, la Biblia fue escrita en hebreo, arameo y griego, y su traducción al griego es conocida como la Septuaginta. Y por último tenemos literatura romana. Muchas obras como la Eneida glorificaban a los emperadores y la fundación mítica de Roma. Entonces la literatura está muy fundamentada en dioses, en mitos, en religión y también encontramos pues algo de narrativa, pero más enfocada a todo el tema épico o heroico. ¿Listo, mis hermosos? No sé si alguno tiene alguna pregunta, aporte. Naita, Naita. Listo. Entonces, mis amores, como no tenemos preguntas, dudas y demás, vamos a finalizar con la ortografía. Les voy a pedir que por favor le presten atención a este video como a todos los demás, porque son herramientas que realmente son útiles. Entonces, para que por favor presten atención al video. Voy a apagar la cámara porque me funciona mejor los videos con la cámara apagada. Hola, mis queridos lingófilos.
Bienvenidos de nuevo a mi canal. Prepárense para aprender mucho. Hoy vamos a tratar un tema de ortografía muy simple, pero que puede ser muy útil en la vida cotidiana cuando queremos escribir adecuadamente. A ver, Julián, ven al tablero. Escribe la siguiente oración. Mi hermana no sabe escribir. No, Julián, ahí tienes un grave error ortográfico. ¡Uy, sí, profe, qué bruto! ¡Póngale cero! A ver, Carlitos, ¿cuál crees que es el error? Pues que hermana se escribe sin H, profe. No, Carlitos, ¿cómo se te ocurre? Hermana sí es con H. Aquí el error está en la palabra escribir. Miren, muchas de las letras de nuestro alfabeto tienen reglas para su uso. Si las aprendemos, podemos mejorar en gran medida nuestra ortografía. Una de esas letras es la B. Una de las reglas para su uso dice que se escriben con B los verbos, o sea, las acciones que terminan en pir. Así, por ejemplo, las palabras suplir, recibir y escribir. ¡Ah, listo, profe! ¡Yo me sé una! Sí, dime, Carlitos, ¿cuál? Vivir. No, olvidaba decirles que algunas reglas tienen excepciones. Los únicos verbos terminados en vir que no se escriben con B, sino con V, son hervir, servir y vivir. Ah, y las palabras que se deriven de estas. Ah, bueno, profesor, aprendimos algo nuevo. Sí, Carlitos, y también aprendiste que hermana se escribe con H y que no hay brutos, sino personas que no están interesadas en aprender. Hasta aquí mi video. Me gusta lo que dice, es que no hay brutos, sino personas que no están interesadas en aprender. Y lo dice así con una intención que uno dice como, wow, pero es verdad, chiquitos. El Señor nos ha dado capacidad a todos, nos ha dado una capacidad impresionante en todos los sentidos. Entonces, el que no aprende no es porque no pueda, pues es como que nos ponemos limitantes, es que yo no puedo, es que yo no soy bueno para esto, es que yo no tengo la capacidad, pero eso es mentira. Nuestro cerebro está dotado para poder surgir y crecer en todas esas capacidades, que claramente hay cosas para las que somos más buenos que para otras, sí, pero que no podamos, yo creo que sí podemos, porque el Señor nos ha dado esa capacidad para poder. Mis chiquitos, gracias por estar presentes, gracias por la disposición, por la atención, espero que hayan aprendido algo nuevo. Como les dije, este tema es importante, no que se aprendan todo, pero sí, por ejemplo, las características, qué significa, qué predominaba, qué es la escritura cuneiforme, de dónde surgió el alfabeto, ¿sí? Eh, Todas esas cositas son importantes, entonces como para que se las guarden ahí, se las lleven, traten también de aprenderlas, que no sea solo como, ay, estuve acá y ya no, sino que se genere realmente un aprendizaje, un conocimiento. ¿Listo, mis preciosos? Nos vamos a tomar, son las y 34, entonces, pero voy, calculo, volvemos a las y 45, ¿cierto? Entonces, y 45, mis amores, nuevamente conectados para poder realizar la actividad del día de hoy. ¿Listo, mis chiquitos? Tomémonos los 10 minutos. No sé si alguno tiene alguna pregunta, algún comentario. Listo, entonces ya nos vemos, mis hermosos. 10 minuticos.